Quería hacer una consulta. Dígame. ¿Qué posibilidades hay de que usted nos pueda correr un poquito el horario como para que nos deje una horita, así como para almorzar, porque terminamos igual tarde y nos dan 10 minutos, pero a veces igual uno que se para a hacer algo y entramos tarde a la clase? No sé qué posibilidades tiene usted de que, no sé, por último, nos dé una horita más como para empezar la clase, o usted tiene clases después. No, usted, o sea, a ver, ¿ustedes tienen clase antes de la mía? Sí, pues si recién terminamos una clase, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros igual nos estamos complicando un poco con respecto a las pruebas, de repente tenemos pruebas juntas, y ayer hablamos con un profesor y nos dio la opción de que sí, que nos podía cambiar la hora. Yo se lo había comentado a la jefa de carrera, pero ella me dijo que teníamos que hablarlo directamente con ustedes en este caso, si ustedes nos podían hacer ese favor de darnos un tiempo más, porque igual son 10 minutos, pero en que uno salga de la clase, se conecte, igual estamos así como encima. Ya. No No, sé si existe la posibilidad. los miércoles yo después no tengo más clases, así que la única clase que tengo es con ustedes, así que no hay ningún problema, si están todos de acuerdo. Ahora, corriendo una hora más significaría estar partiendo y que sea nuestro valor de almuerzo. Yo no sé si, a ver, porque eso implicaría que estaríamos terminando la clase como a las 2:30, partiendo a la, si no, nos Sí. significaría partir a las 12:40 y terminar a las 2:30. No sé si ustedes tienen clases después. No, pues, con usted nomás terminamos. Tendríamos que hacer eso, ¿ya? O tienen otra ventana otro día, pues también podríamos hacer eso. O prefieren correrlo no ¿Cómo? el miércoles. Bueno, yo de mi parte igual me gustaría, pero es que igual quiero que mis compañeros opinen y si están de acuerdo todos, pues. Uy, ¿qué onda? Sí, a ver, digamos una cosa. Quizás ahora no están todos conectados, bueno, están casi todos, hay 15 conectados. Quizás lo definan como curso. Catherine me entregó tu número de teléfono, Linda, así que te voy a contactar. Convérselo internamente en su grupo WhatsApp y si la mayoría está de acuerdo, lo dejamos los miércoles a las 12:40. ¿Ya? O si tienen otra disponibilidad también. ¿Ya? Por ejemplo, yo también los jueves no tengo clase, ese día no tengo clase. Los lunes y los viernes estoy copado. Y los otros los martes en la mañana. Entonces podría ser martes en la mañana, miércoles más tarde o el jueves en otro horario. Si es que ustedes lo definen así, también les dejo esa alternativa. Yo lo llevo a carrera y acordamos si es que hay que correr el Profe, horario. es que igual los otros días nosotros igual tenemos clase en ese horario que usted nos está dando, entonces Ah, ya. lo ideal sería que sería este mismo día miércoles, pero que nos diera un tiempo más. Ya. Entonces, una hora más. Entonces estaríamos partiendo a las 12:40. Si están de acuerdo mis compañeros, Yo estoy de acuerdo. ¿qué dicen ustedes, niños? Porque ayer lo hablamos en el grupo de WhatsApp y la mayoría estábamos de acuerdo en que habláramos con los profesores. Igual me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Es que lo hablamos por WhatsApp y estamos la mayoría de acuerdo. Ya, sí. Y aparte que si no tienen más clases después, no tienen tope de horarios. Y el único tema es que alguno de ustedes tuviera alguna actividad, trabajar, no sé, quizás tuvieran un tope, pero por lo que veo hasta ahora nadie está en esa situación. Sí, pues. Ya, listo. Profe, me da un segundito, me voy a salir y entro al tiro porque tengo un problema acá en el computador. Entro al tiro, Ya. ¿ya? Ok. Ya, entonces si la mayoría está de acuerdo con eso, lo dejamos a contar del próximo miércoles, comenzamos a las 12:40 y nos corremos una hora más en la clase. ¿Ya? Eso, entonces me confirman y yo después lo veo con su jefa de carrera, y no habría que hacer ningún otro cambio porque, claro, el único tema es la lista, porque la lista se activa en el momento en que está la clase, pero básicamente como va a estar abierto el libro o la asistencia hasta la 1:30 que originalmente estaba pactada, la clase alcanzó a pasar la lista en ese horario, así que no habría que hacer ninguna modificación, sería como un acuerdo entre nosotros de modificar el horario. ¿Ya? Así que eso, si me confirman que están todos de acuerdo a través de la delegada, yo después lo confirmo con su jefa de carrera y no habría ningún problema. Ya, entonces, dame un segundo. Estaba preparando la clase. Ya, está grabando, sí, perfecto. Primero que nada, antes de continuar con los contenidos de la clase, bueno, los felicito porque la evaluación en general
estuvo excelente. O sea, de hecho, la mayoría de ustedes tuvo nota 7. Algunos notas con nota un poquito más baja, pero en general las notas estuvieron muy bien, ¿ya? Así que yo las descargué y yo creo que hoy en la tarde, si no máximo mañana, las voy a subir al portal docente. Así que vamos súper bien. Entiendo que, bueno, igual, siendo bien sincero, los primeros contenidos estaban bien simples porque en el fondo son temas bien básicos y me imagino que temas que incluso algunos de ustedes lo vieron en la enseñanza media, ¿ya? Obviamente la estructura del curso implica que a la medida que vamos avanzando con los temas se van a ir complejizando, ¿ya? Así que básicamente partir con eso. Me quedo tranquilo sabiendo que vamos bien, considerando que la mayoría de ustedes tuvo 7. Así que en ese sentido la evaluación estuvo muy buena, así que los felicito porque realmente se nota que estudiaron, que han seguido participando, que han participado en las clases y, y si bien el cuestionario estaba diseñado, tenía algunas respuestas que no solamente conocimiento, igual tenían que aplicar al conocimiento, entonces yo creo que en general las reglas de la comunicación que hemos estado viendo en esta semana, ustedes las saben aplicar bien hasta lo que llevamos hasta el momento, así que en ese sentido muy bien, y como les digo, las notas van a estar hoy o a más tardar mañana en su intranet. Ya. Ahora, independiente de eso, igual la idea es que cada evaluación que nosotros hagamos tenga un feedback, ¿ya? Entonces, más allá que ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, ahí, no sé si pudieron corroborar si se estaba, o pudieron en el fondo ver las respuestas malas que ustedes tuvieron para los que no tuvieron el 7. Estaba esa opción de ver las respuestas correctas. No sé si lo pudieron verificar. Porque yo a veces lo dejo activado, pero a veces los alumnos no lo ven. Entonces, no sé si esta vez lo pudieron ver. Si alguien lo pudo verificar. No, yo no me acuerdo, profe. Ya, pues yo lo he configurado con eso. Entonces la idea es que una vez que se cierre, se supone que ustedes podrían ver las respuestas que tuvieron erróneas. ¿Ya? Ahora, independiente de eso, igual ahora rápidamente lo vamos a repasar. En el fondo básicamente es que cada vez que nosotros hagamos una evaluación, para que todos tengamos la información clara, vamos a revisar en el fondo cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta hacía referencia a lo que nosotros vimos en la primera clase, que era en el fondo tener claro cuál es la diferencia entre la comunicación y la información. Entonces acá tenían que elegir la asociación en el fondo de lo que se asociara más al concepto. Entonces, en este caso, con comunicación tenían 3 opciones y básicamente aquí la comunicación era eso, que requiere retroalimentación, ¿ya? No es una verdad absoluta, porque en general la verdad absoluta, sobre todo en estos tiempos, son difíciles de encontrar y no implica retroalimentación, no es eso, porque ya como vimos claramente la comunicación, su característica principal es que hay una retroalimentación del receptor al emisor. Entonces en este caso la característica de la respuesta correcta era que requiere de retroalimentación, ¿ya? Y la información a su vez, ¿ya? Tampoco es una verdad absoluta, insistimos, no hay ninguna verdad absoluta, más allá de que quizás la ciencia es la única disciplina que quizás nos pueden explicar verdad absoluta y quizás para otros también la religión le pueden explicar verdad absoluta, pero en general las verdades absolutas son bien inexistentes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces la información acá, la característica principal es que precisamente no implica retroalimentación, dado de que es un proceso unidireccional, va solamente en una dirección, desde el emisor al receptor, y no implica un proceso de feedback o de retroalimentación, ¿ya? Así que esas eran las primeras dos, la primera pregunta, que tenía a su vez dos alternativas, ¿ya? La segunda pregunta, ustedes tenían que elegir qué es la comunicación y tenían que, dentro de estas 4 alternativas, obviamente elegir cuál es la alternativa correcta a la pregunta ¿qué es comunicación? Entonces la alternativa A es el proceso a través del cual una persona habla bien. No, ya, claramente esa no es la respuesta. B es el proceso a través del cual se produce la entrega de datos de una persona a otra. Podría ser. ¿Es el proceso a través del cual una persona escribe bien? No, porque hemos dicho que la comunicación puede ser oral, verbal, escrita, no verbal, etcétera. Entonces claramente no solamente nos limitamos a que una persona tenga una comunicación escrita de calidad, ¿ya? Y por último, es un proceso a través del cual el emisor y el receptor entienden un mensaje de la misma manera y logran una alimentación. Sí, efectivamente esa es, ¿ya? Porque ya vimos en ese esquema, se recuerdan que nosotros habíamos señalado que dentro de los componentes del proceso comunicacional estaba el emisor, estaba el mensaje, estaba el canal y estaba el receptor, y a través de ellos también había un proceso de retroalimentación. Y básicamente es lo que está implícito en la alternativa D,
¿ya? Porque esta igual básicamente habla de entrega de datos de una persona a otra, pero básicamente cuando hablamos de entrega de datos de una persona a otra estamos hablando de un proceso informativo. No hay feedback y solamente hay un fin de entregar una información, ¿ya? Pregunta número 3. Seleccione los textos relacionados con comunicación formal e informal. Entonces aquí básicamente nosotros le entregamos una serie de formas de comunicación y ustedes tenían que definir si esa forma era formal o informal, ¿ya? Entonces, en este caso, el primero era el mensaje de WhatsApp, ¿ya? Informal. Ahora, aquí, bueno, vamos a ver si en algunos años más el WhatsApp mantiene la misma calidad, porque por ahora es un medio de comunicación que obviamente ocupamos con nuestras familias, con nuestros amigos, pero también en el trabajo lo ocupamos, ¿ya? Yo le aseguro que todos los equipos de trabajo, todos los grupos de trabajo tienen un grupo de WhatsApp, donde están todos los miembros de ese equipo de trabajo, entonces mucha de la comunicación ahora se está dando a través de WhatsApp. Aún no está reconocido como un medio formal para el trabajo, como si lo del correo electrónico, pero sí se usa. Y se usa. Y obviamente hay que empezar a normar y regular eso, porque el tema del WhatsApp es que a veces puede invadir tu vida personal, ¿ya? Entonces, sobre todo con este contexto de teletrabajo, donde le aseguro que el tema del WhatsApp se ha multiplicado en términos laborales, hay que tener claridad con eso en adelante, en el fondo, cuál va a ser el límite de las comunicaciones, porque básicamente las redes sociales tienden a botar todas las barreras que habían entre... Antes nosotros íbamos al trabajo, trabajábamos, después íbamos a la casa y en la casa no teníamos ninguna conexión con el trabajo. Ahora con este aparatito estamos conectados al trabajo todo el día. Entonces son temas que en adelante igual tenemos que ir regulando, ¿ya? Porque obviamente siempre tenemos que velar por mantener la diferencia entre la vida personal y la vida laboral de las personas, ¿no? Sobre todo para los que trabajan en recursos humanos, ese tema es importante, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la implementación de la ley de teletrabajo, que implica que una persona debe tener al menos 12 horas de desconexión. Por lo tanto, deben haber 12 horas en que no reciba ninguna comunicación desde su empleado. Eso pasa en la realidad, difícil de poder fiscalizar. Eso son temas infiscalizables, pero nosotros a nivel de la organización tenemos que velar porque efectivamente pase eso, ¿ya? El libro, obviamente, es una forma de comunicación formal, ¿ya? Los textos con emojis, que como les decía, son un metalenguaje que se ha ido formando en los últimos años, pasan a ser un medio de comunicación formal, ¿ya? Y que ni siquiera utiliza el lenguaje, utiliza dibujos. Entonces, es un nuevo lenguaje, o es un nuevo metalenguaje que se ha ido creando, ¿ya? Y el cuerpo E del Mercurio, claramente utiliza un lenguaje formal, dado que es un medio de comunicación y sobre todo este medio de comunicación que apunta a un público bien ABC1, por decirlo de alguna forma. Para que un emisor tenga validación, ¿es necesario que sean desconocidos? No. Obviamente una persona desconocida que nos diga algo, nosotros vamos a tener confianza en esa persona, no, porque no lo conocemos. La cercanía, el conocer a una persona, la transparencia obviamente genera legitimidad, y eso es lo que habíamos conversado, que un emisor debe ser válido. Entonces, por lo tanto, acá la alternativa correcta es la B. El emisor debe gozar de legitimidad para el receptor. ¿Qué quiere decir eso? Como ya lo habíamos visto, que básicamente la persona que emite el mensaje para nosotros sea una persona idónea, ¿ya? Y que obviamente por nosotros esté validada como un emisor que corresponde para entregar ese tipo de información, ¿ya? Entonces, obviamente aquí la respuesta correcta es la alternativa B, dado que debe gozar de legitimidad. Por lo tanto, si un emisor no tiene legitimidad, ¿qué va a pasar con el mensaje que emita? Tampoco va a ser válido, tampoco lo vamos a creer, tampoco vamos a confiar en eso, ¿ya? ¿Qué debemos considerar al momento de enviar un mensaje? A. Tener claridad acerca del objetivo del mensaje. No es necesario preocuparse de ninguna variable, solo hay que enviarlo. O sea, aquí claramente la alternativa correcta es la A. Tenemos que considerar, obviamente, tener claridad del objetivo del mensaje, ¿ya? Dado que si nosotros no transmitimos un mensaje claro, ¿qué va a pasar? Se va a distorsionar, va a cambiar su interpretación, la persona que reciba el mensaje lo puede interpretar de una forma completamente distinta, en otro contexto, en otra interpretación, por lo tanto, obviamente, la claridad es fundamental al momento de entregar una información, ¿ya? Que no quede sujeto a interpretación. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros veíamos algunos titulares de diarios que tenían mucha información, mucho número, o tendían a asociar dos conceptos? Entonces, cuando pasa eso, obviamente queda muy sujeto a la interpretación del receptor. Por lo tanto, la comunicación no va a ser clara. Tenemos que tener claridad de lo que vamos a comunicar para que obviamente llegue de la forma más directa al emisor que está recibiendo la información, ¿ya? Pregunta número 6.
En el presente caso, identifique la alternativa correcta que considera correctamente los elementos del proceso comunicacional. Aquí era un caso, y acá tenían que identificar. De alguna forma, yo creo que era la pregunta más compleja que tenía esta evaluación. La profesora jefa de su hijo le escribe un WhatsApp para indicarle que su hijo no presentó la tarea. Usted, muy preocupada, le responde que le parece extraño porque el día anterior usted misma había visto a su hijo hacer la tarea y le preguntó incluso unos datos para terminarla. La profesora responde que también le extraña, ya que el niño es muy responsable. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenían que hacer es identificar los elementos que corresponden al proceso comunicacional. El emisor, la profesora, el mensaje acerca de las tareas, el canal de WhatsApp y el receptor es la madre y hay retroalimentación. ¿Ya? Esa es la alternativa A. La alternativa B decía, el emisor es la madre, el mensaje es la preocupación por la tarea y el canal es el teléfono, el receptor es la profesora y no hay retroalimentación en este caso. El emisor es el hijo, el mensaje WhatsApp, el canal de teléfono, el receptor, la profesora y hay retroalimentación. ¿Ya? ¿Cuál de estas tres alternativas era la correcta? Y ahí les pregunto a ustedes. ¿Cuál de estas alternativas era la correcta? ¿Se acuerdan? Casi todas la tuvieron. La Profe, A yo, creo que. o sea, La A. no sé si, La A, dicen por ahí. ¿Qué más? sí, yo igual, si la A digo yo igual, profe. La A, perfecto, efectivamente es la A, porque el emisor es la profesora. El mensaje acerca de la tarea es un WhatsApp, porque independiente que sea el teléfono, porque esa es la gracia del teléfono, este puro aparatito tiene 1.000.000 de formas distintas de comunicarse, porque uno puede hablar, puede mandar mensajes, puede dejar un mensaje de voz, puede mandar un correo, puede mandar un mensaje por Facebook, etc. Entonces, no es el teléfono, porque claro, el teléfono en sí almacena o contiene una serie de canales de informaciones distintos. Entonces, en este caso, efectivamente, el canal es el WhatsApp. El receptor es la madre y hay una retroalimentación porque obviamente hay un diálogo posterior entre la madre y la profesora. Así que, muy bien. La respuesta correcta era la A. Uy, no se marcó. Ace. No se me quiere marcar. Y la última. El siguiente mensaje es informal. ¿Verdadero o falso? Esto es una carta, ¿ya? Y bueno, básicamente hay algunos conceptos que claramente nos hacen referencia a que este mensaje es informal, ¿ya? Como por ejemplo el amigui, ¿ya? Obviamente estamos hablando de... Ya con eso nosotros claramente tenemos referencia que se trata de una comunicación informal porque la palabra amigui no existe en términos claros. Es un chilenismo que se aplica entre personas que son amigos, ¿ya? Como el compadre, como el bro que se dicen algunos jóvenes ahora, que obviamente son deformaciones o son acotaciones de un lenguaje gringo de brother, de hermano. Al final los chicos se terminan diciendo bro. Ya se fija, entonces claramente esos son indicadores claros de que estamos frente a una comunicación informal. Así que en este caso la respuesta era verdadera. ¿Ya? Eso, por si alguien, para los que no tuvieron una evaluación con 7, que fueron los menos, para poder tener claro quizás dónde no tuvieron la respuesta correcta. ¿Ya? Eso. Profe, disculpe, la última, ¿cuál dijo que era verdadero o falso? Es que no me percaté de eso. La Y parece que última esa yo la tenía mala. es verdadero, porque efectivamente era una comunicación informal, dado lo que yo les decía. Ya, el hecho de decir amigui nos dice que es una comunicación informal. ¿Ya? Gracias, profe. Así que la última era verdadera. Cerramos con la evaluación y con la clase de la semana pasada, lo que hace referencia al lenguaje, a lo lingüístico. ¿Ya? Ahora vamos a pasar rápidamente a un tipo de comunicación que nosotros no utilizamos tanto y que yo creo que la mayoría de las veces es inconsciente, que es la comunicación no verbal. Hoy día puntualmente vamos a ver la comunicación gestual, la comunicación que hacemos con el cuerpo, la proxémica, cómo nosotros ocupamos el espacio, etc. ¿Ya? Que, como les digo, por lo general es algo que no se le da mucha importancia, ¿ya? Pero obviamente la comunicación no verbal es súper relevante para nosotros tener el feedback, por ejemplo, de alguien. Yo les aseguro que ustedes, cuando ustedes le están hablando a alguien y esa persona no le está poniendo atención, se nota, ¿no? Es súper evidente, por la posición física de la persona, por la disposición, porque básicamente, no sé, le estamos viendo y la persona, algo que pasa muy frecuentemente ahora, y yo creo que a ustedes les pasa, sobre todo si tienen hijos, le están hablando y están mirando el celular.
Entonces, ya el hecho de estar mirando el celular, están comunicando verbalmente que están solamente preocupados no verbalmente, perdón, están solamente preocupados del teléfono y todo lo que existe alrededor no existe. ¿Se fijan? O lo típico que se dice, por ejemplo, que si una persona, si yo me pusiera así de brazos cruzados, es porque de alguna forma estoy blindándome, me estoy cerrando frente a una situación que me incomoda o de la cual me estoy protegiendo, ¿ya? Antiguamente, porque existían, ustedes saben, me imagino que salen, lo han visto en las películas que existen estos detectores de mentiras, ¿ya? Que lo utilizan a veces las policías para ver si una persona que está acusada de algo está diciendo la verdad o no, ¿ya? Obviamente eso está en función de ciertas reacciones que tiene el cuerpo, ¿ya? Entonces a la persona, por ejemplo, le hacen una pregunta y la máquina, por ejemplo, ve si es que las pulsaciones cardíacas se activan o no, o si la pupila se dilata o no, porque se supone que cuando una persona miente, las pulsaciones cardíacas aumentan, la pupila se dilata, hay algunos movimientos de la cara que evidencian que la persona efectivamente está moviendo, entonces estas maquinitas tienden a precisamente detectar eso, ¿ya? Entonces, se fija, hasta para ese punto, digamos, para determinar si una persona es inocente o culpable de un delito, la comunicación verbal es súper importante porque finalmente, como les digo, es algo muy difícil de manejar. Yo creo que por lo menos yo, o sea, cuando, por ejemplo, estamos en una conversación y alguien está diciendo algo que no nos parece, algo que nos molesta mucho, o alguna, no sé, pues, algo que no tenga mucho fundamento, es normal que uno ponga cara, uno así como, está hablando. Y son cosas inconscientes que a veces uno no se da cuenta, ¿ya? Entonces, pues, eso es súper importante, ¿ya? Se supone que uno debiese llegar a manejar eso, ¿ya? Para de alguna forma no, sobre todo cuando hablan por ejemplo, de tener una conversación estratégica, quizás de no dar ciertas eh, indicaciones con las expresiones que uno tiene, ¿ya? Me imagino que ustedes han escuchado el concepto cara de póker, que es súper coloquial. ¿Le han escuchado el concepto cara de póker? Él tiene cara de póker, ¿lo han escuchado? ¿Les suena? Sí, profe, pero súper antiguo igual. Y yo soy antiguo. Poker Face, que era. Sí, po, pero ¿saben lo que significa ser cara de póker? ¿O qué significa eso? Que no expresa eh, nada con su cara. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si todos saben jugar póker, pero el póker es un juego de cartas, donde se hacen apuestas. Entonces, finalmente, el que tiene las mejores cartas es el que se lleva la plata de todo, ¿ya? Entonces, un buen jugador de póker se supone que si le salen cartas buenas, no da ninguna, o cartas malas, no le da ninguna expresión facial, información a los demás. Entonces, se dice que tener cara de póker es precisamente eso, tener una cara neutra que no le informe a los demás respecto de las cartas que yo tengo en el juego, ¿ya? Entonces, a eso estamos hablando. Cuando si una persona logra controlar eso, obviamente va a tener una buena capacidad de negociación, porque en el fondo la comunicación no verbal es como nosotros estamos expresando nuestros sentimientos, ¿no? Como nosotros expresamos nuestro enojo, nuestra risa, ¿ya? Se han dado cuenta que a veces pasan situaciones que alguien dice algo en una situación formal y uno se empieza a reír y quizás no puede evitar reírse. Entonces, esas cosas son difíciles de controlar porque básicamente todo esto no verbal es un proceso absolutamente inconsciente, ¿ya? Hay personas que lo logran controlar y que efectivamente tienen un control sobre eso, pues yo creo que es súper difícil, ¿ya? Pero obviamente la idea es en ciertos contextos, que es lo que vamos a ver ahora, ciertos contextos formales, laborales, manejar este tema de la comunicación no verbal. Y yo sé que es súper difícil, pero es importante y es estratégico, ¿ya? Sobre todo que si alguna vez ustedes llegan a tener algún cargo de jefatura o están a cargo de un grupo, obviamente tienen que ser súper estratégicos en cómo comunican, ¿ya? Y muchas veces si por ejemplo su equipo les plantea algo que les molesta, no tienen que enojarse, lo tienen que dar a dar a conocer eso. Uno por lo general debe tratar de mantenerse neutro, ¿ya? Ahora, esto obviamente no lo vamos a aprender en este semestre, sino que en el fondo son habilidades que se van desarrollando con la experiencia, ¿ya? Lo que sí vamos a ver ahora básicamente son algunos lineamientos teóricos generales y cosas que nosotros sí podemos controlar, ¿ya? Pero básicamente la comunicación no verbal es algo que nosotros vamos desarrollando en la medida que nos vamos comunicando, ¿ya? Hay un tema que se va a ir trabajando, ¿ya? Cuando ustedes empiezan a ir a entrevistas y que ya han ido a entrevistas, obviamente la comunicación no verbal es súper importante cuando uno va a una entrevista laboral, ¿ya? Porque de partida una de las cosas que se evalúa es la presencia de la persona, ¿ya? No en términos de si uno es bonito o feo, sino en términos de cómo se presenta, si está bien presentado y cómo reacciona frente a las preguntas, ¿ya? Entonces, yo principalmente que he trabajado en recursos humanos y que prácticamente toda mi vida que trabajé en recursos humanos, los 15 años de entrevista, inmediatamente identifica ciertas características de la persona en la postura que tiene al momento de
sentarse a una entrevista laboral, ¿ya? Claramente una persona insegura da pie de eso y como que se sienta en la silla y como que básicamente está casi pidiendo un poquito perdón, ¿ya? Y por el contrario hay otras personas que tienen un ego muy alto y que a veces, y lo vamos a ver acá a través de la proxémica, que es ocupar espacios. Se han dado cuenta que hay personas que llegan a un lugar y ocupan esos espacios, inmediatamente uno se da cuenta que la persona está ocupando un espacio. Y así, otras personas que pasan muy desapercibidas se han dado cuenta que de repente ustedes están ahí, de repente hay una persona al lado suyo y no se dieron cuenta y de repente estaba y no la sintieron. Tiene que ver mucho también con las energías que tiene cada persona. Y eso es importante. Aquí no es algo metafísico, sino que básicamente cada persona también tiene su energía. Y esa energía que nosotros tenemos como personas, que algunos son muy altas, pero que ya son muy un poquito más bajas, finalmente van ocupando los espacios y también van influyendo en el ánimo de los demás, ¿ya? Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado, quizás que si están trabajando, están en algún grupo y llega alguien que no les cae bien a todos, inmediatamente el ambiente se pone denso, se pone tenso. Eso es súper importante porque finalmente es como la actitud, la postura de la persona finalmente termina influyendo en los demás, aunque no diga ni una palabra. Es súper importante eso, ¿se fijan? Entonces, lo que vamos a ver hoy, a contar de hoy día hace referencia a eso, ¿ya? A la importancia de la comunicación no verbal. Y obviamente algunos tips de cómo nosotros podemos sacarle provecho, obviamente, a esta herramienta que es la comunicación, con la cual no utiliza palabras, sino que no utiliza nuestro cuerpo en el fondo para expresar ciertas cosas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a contar de hoy día. Uy, se me cerró la presentación. Denme un minuto, chicos, que se me cerró la presentación. Ahora sí. Entonces, el criterio de aprendizaje o lo que vamos a ver hoy día es básicamente analizar la importancia de la comunicación no verbal. Que como les digo, algo que quizás que a veces, muchas veces no le damos importancia, pero sobre todo en ambientes laborales es súper importante eso, ¿ya? A ver, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, básicamente aquí estamos viendo algunas imágenes que sin tener palabras, sin tener mensajes directos, claramente nos están dando luces de ciertas actitudes y ciertas emociones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está en la esquina superior izquierda, los típicos que nos dicen a todos que los brazos cruzados o las piernas cruzadas hacen referencia a eh, una postura negativa frente a una información que nos está llegando, ¿ya? Entonces, efectivamente es así. Yo por lo menos a veces me he dado cuenta de cuando a veces no estoy cómodo, inconscientemente me cruzo de brazos y de repente me doy cuenta que tengo los brazos cruzados, ¿ya? O quizás la misma postura física, echarse un poco para atrás, ponerse la mano en la cara, un poco son posturas un poco a la defensiva cuando uno quiere marcar distancia de alguna forma de lo que se le está comunicando. Entonces, yo, bueno, ahí como digo, son a veces procesos inconscientes, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me doy cuenta que yo sé cuando estoy incómodo estoy cruzado de brazos, pero me di cuenta después, no me di cuenta cuando me crucé de brazos. Por eso les digo que hay un factor inconsciente súper importante en eso. O sea, a veces, muchas veces parte de esta comunicación verbal son temas que nosotros no podemos manejar, ¿ya? Más bajito, por ejemplo, está la misma, hay una imagen de una persona con las piernas cruzadas, la misma situación. O sea, si yo estoy echado hacia atrás, digamos, con las piernas cruzadas, eso se interpreta porque finalmente también pasa a ser un tema cultural, como que yo estoy bloqueando a la persona que me está hablando. Así como, no, lo que tú me estás indicando no corresponde. Profe, Y, ¿y qué pasa con el tema de las mujeres que siempre dicen, no, que como señorita, es lo que dice, po, como es señorita, tiene que sentarse con las piernas cruzadas y todo el tema? pero esos ya son temas, claro, de formación antigua que tenían respecto a que en este paradigma antiguo que tenía que la mujer claramente había cierta disposición física y que tenían que caminar con tacos y creo que claramente eso ya cambió. Yo creo que ya claramente Sí, po, obvio, po, pero a lo que voy que eso igual, por ejemplo, uno lo puede quizás malinterpretar, por así decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que uno igual lo puede malinterpretar.
Pero ¿cómo no te entiendo? ¿Cómo lo puedes malinterpretar? Que te dice que cuando sientan así como piernas cruzadas, Ah, dijo ya te entiendo, que sí, sí, sí. Entiendo, sí, precisamente, porque precisamente quizás no hay una mala intención, sino que hay quizás alguna forma acá. A mí me enseñaron a sentarme de cierta forma y quizás para otra persona puede significar algo distinto. ¿Ya? Ahora, claro, más allá de eso, esto, más allá de cosas que son de comportamiento, son cosas culturales, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que tú dices de sentarse con las piernas juntas era algo natural, cultural dentro de la formación quizás de la mujer hace un tiempo atrás, ¿ya? Y cuando hablo de cultural, hablo de que es algo compartido por todos los miembros de un grupo. Entonces, nosotros, este tema de los brazos cruzados también es algo que es como cultural, que todos sabemos. Y que te dicen, ah, estás con los brazos cruzados porque estás cerrado. ¿Ya? Entonces, también hay un tema cultural ahí. Entonces, lo cultural también va cambiando. Entonces, precisamente, quizás actualmente ya ciertas formas de comportamiento que obligaban a tener a las mujeres antes, ya claramente se dieron cuenta que están obsoletos, que no tienen sentido ahora y que quizás eso van cambiando. Entonces también la cultura va cambiando y se va moldando a las nuevas formas de comportamiento que las personas van teniendo. Entonces claramente eso que tú dices que se puede malinterpretar ya debería estar de salida, ¿ya? Porque claramente eh, no es algo que se utilice ahora, ¿ya? Y también puede darse que hay personas que no creen en esto, pues dicen, no, mentira, si esta cuestión de cruzarse los brazos no tiene nada que ver con que yo esté abierto, no, también puede ser, ¿ya? Pero parte de la teoría de la comunicación se basa en eso, digamos, de que nuestro cuerpo comunica de manera inconsciente y reacciona de manera inconsciente frente a algunos estímulos, ¿ya? En, por ejemplo, acá la figura del medio, donde está, bueno, el presidente, pero esto fue de su gobierno anterior, con el director técnico de la el selección. Bielsa, ¿no? Esto fue hace tiempo, si mal no me equivoco, esta imagen debe ser como el año 2009, ¿ya? Eran otros tiempos, eran otro Chile, y básicamente esa imagen en su momento causó mucho revuelo, porque, claro, ahora, como digo, eran otros tiempos, ya la popularidad del presidente no era tan baja como era ahora, no habíamos pasado por esta crisis social, entonces, de alguna forma, en esa época, la legitimidad de los políticos era distinta, porque tenían más legitimidad de la que tienen ahora. Entonces, hacer eso, que hizo Bielsa, que en su momento como está ahí, no sé si lo vieron, pues como digo, porque pasó ese tiempo, no sé si conocen eso, pero básicamente lo que hizo noticia fue que la selección, después de que va al Mundial, clasifica al Mundial del 2010, Piñera lo invita a la moneda, como generalmente se hace con cualquier deportista que tiene algún éxito, y lo saluda a todos y Bielsa no le da la mano. Y esa es la foto que está viendo ahí, ¿ya? Esa es una comunicación no verbal, ¿cierto? Porque básicamente él, de acuerdo a los patrones culturales, cuando a ti te estiran la mano, uno por educación se dice, debe darle la mano a la otra persona, no la debe dejar con el saludo, porque dentro de estos patrones culturales para nosotros se entiende que no devolverle el saludo a alguien es algo que dice que la persona no tiene mucha educación, algo que no se hace. Eso es siempre lo que nos han dicho, siempre nuestros papás cuando nos forman. O sea, no devolverle el saludo a alguien evidencia una mala educación. ¿Ya? Ahora, en este caso, y es súper interesante esta escena porque claramente no es que Bielsa no tenga educación. Había otro tema de fondo por el cual no le quiso cruzar la mano ahí. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? ¿Por qué no le quiso dar la mano? Como un acto de comunicación no verbal. ¿Qué quería comunicar no verbalmente ahí? Puede ser quizás que no lo respetara. Es que igual, o sea, así lo veo Sí, yo. pues. O sea, básicamente, claro, hay un tema ahí de. Hay un tema político en el fondo, ¿ya? Porque el gesto en sí es no dar la mano. Pero claramente detrás de eso hay un trasfondo mucho más complejo, que tiene que ver con una diferencia quizás política y que yo no le doy la mano a cierta gente que es de cierto sector. ¿Ya? También habla de cierta intolerancia, no sé, ahí se puede interpretar de muchas formas. ¿Ya? Y eso es lo entretenido de eso, porque en el fondo ese gesto, para algunas personas lo pueden decir, no, vieron ser un mal educado, un roto que no le dio la mano. Pero para otros puede decir, bueno, no le va a dar la mano porque quizás no lo respeta, como decía el compañero acá. O hay una diferencia política de polos tan opuestos que de alguna forma nunca se van a encontrar. Entonces, esa imagen es súper interesante porque se fijan que es un acto no verbal. O sea, simplemente no di la mano. Y ese no dar la mano puede tener un millón de interpretaciones, ¿ya? Es más, incluso se dice, que no sé si será así, que simplemente ese hecho, ¿ya? De que Bielsa no le había dado la mano al presidente en ese momento, fue lo que gatilló que a Bielsa lo despidieran de la selección al año siguiente,
Se puede interpretar así o no, no sé. Pero lo que hizo en su momento fue grave. Quizás si lo hiciera ahora no sería tan grave porque, como digo, la figura del presidente de alguna forma carece de legitimidad. Pero en ese tiempo eran otros tiempos y esta cuestión fue noticia, salió en los medios y todo. ¿Ya? Así que, bueno, es una imagen interesante que se puede interpretar de distintas formas. ¿Ya? La imagen que está en la parte inferior izquierda, que donde está la niña con el ojo tapado, obviamente también refleja algo. Y obviamente se fijan como ciertos simbolismos van tomando significado no verbal. Entonces, esa imagen que tiene esa niña ahí con el ojo tapado hace referencia, por ejemplo, a lo que pasó en Chile en el 2019. ¿Ya? En Estados Unidos, con el mismo tema que ha pasado con respecto a la violencia policial en contra de las personas de raza negra, no sé si ustedes vieron noticias sobre el movimiento Black Lives Matter. Entonces, ahí tienen otro símbolo que es ponerse con la rodilla en el piso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada juego de fútbol americano, de béisbol en Estados Unidos, todos los jugadores se ponen de pie con la rodilla en el piso. Eso obviamente simboliza un poco el apoyo o el repudio, digamos, a la violencia policial en contra de la raza negra. ¿Se fijan? Entonces son temas que van teniendo contexto, que simplemente puede ser un gesto súper simple, pero que detrás de él hay un contexto que implica un tema político, un tema social, etc. ¿Ya? Entonces, lo que refleja ahí hace referencia, como les digo, a una situación, a un movimiento que quizás de protesta en contra de cierta situación que pasó en 2019. Y en Estados Unidos, como digo, pasa lo mismo. ¿Ya? Cada vez que hay un evento deportivo, todos los jugadores hacen este gesto, ¿ya? Y que tiene obviamente un trasfondo, más allá de arrodillarse, tiene un trasfondo Profe, y que tiene un impacto importante en la gente. ¿Sí? una compañera pregunta si pasó la lista. Mm, Todavía no. Creo que terminando la primera parte de la clase paso la lista. Gracias. Bueno, y las otras imágenes ya son un poco más comunes, por decirlo de alguna forma. Hay una pareja ahí que vemos que el hombre está apuntando a la mujer y la mujer está haciendo así. Entonces, claramente hay interpretaciones que nosotros le damos. O sea, si nosotros vemos a alguien con un dedo así, apuntando a alguien, ¿cómo lo podemos interpretar? Que está culpando a la persona de algo, le está diciendo tú, así como la culpa es tuya. Y cuando vemos a otra persona que está diciendo así con la mano así, ¿cómo lo interpretamos? Como ya cállate, basta, déjalo. ¿Se fijan? Entonces, claramente, esa imagen que está en la parte inferior al medio, solamente con esa buena foto, nosotros sabemos que esa pareja está discutiendo y que no están bien. Y que el hombre en este caso está apuntando a ella como diciéndole tú, como que tú eres la causante y la mujer está diciendo ya, basta. ¿Se fijan? Una imagen transmite mucha emocionalidad. Obviamente, una discusión es una situación muy emocional, donde dos personas están planteando sus puntos de vista opuestos muchas veces. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí se genera grito y obviamente el volumen de la conversación aumenta. Pero simplemente nos podemos dar cuenta de que una persona está discutiendo porque vemos esa imagen. ¿Ya? Bueno, y la imagen que están a la derecha son distintas imágenes de la misma persona con distintas expresiones. Feliz, dudosa, enojada, confusa, etc. ¿Ya? Ahora, lo particular de todo esto, y eso es lo importante, que estas interpretaciones que nosotros le damos a estas caras, a estos gestos, a esta comunicación no verbal, es cultural, es aprendida. Es la interpretación que la sociedad en general le da a estos gestos. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo interesante. En distintas culturas quizás ciertos gestos significan algo distinto. ¿Ya? Por ejemplo, acá está, y es común saludar con besos. Mujer, mujer, hombre, mujer se saludan con besos, ¿ya? En otras culturas, sobre todo en Europa, tú saludas a una mujer de un beso, te iría súper mal, digamos, porque se podría ver que estás traspasando ciertos límites de respeto contra la mujer. ¿Se fijan? Entonces, obviamente, dentro de cada cultura, ciertos gestos significan cosas distintas, ¿ya? Ahora, la principal elemento que nosotros siempre tenemos para juzgar qué nos quiere decir una persona cuando no estoy utilizando el lenguaje es la expresión facial. O sea, generalmente, obviamente, nosotros cuando nos comunicamos con cualquier persona no estamos viendo la cara. Entonces, es en la cara, es en la expresión facial, donde nosotros canalizamos la mayoría de las emociones no verbales. ¿Ya? Y yo estoy seguro que nosotros tenemos una cara para todo. ¿Ya? Una cara cuando estamos felices, una cara cuando estamos tristes, una cara cuando estamos deprimidos, una cara cuando estamos preocupados. Y la gente que nos conoce, le aseguro que ya sabe, conoce esas caras. Entonces, cuando tienes cara preocupada y se te pasa algo,
¿Por qué? Porque saben que no tenemos una cara normal, ¿se fijan? Entonces, finalmente nuestro rostro pasa a ser el canal más importante de comunicación no verbal, porque finalmente lo que termina complementando quizás lo que nosotros estamos diciendo con nuestro lenguaje, o si nosotros no estamos diciendo nada, puede decir mucho, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos imágenes de, obviamente, personas que no están muy contentas, ¿ya? Que están de alguna forma alteradas y que están molestas, ¿ya? Y que están un poco estresados, diría yo, ¿ya? Entonces, nosotros vemos esta imagen y claramente nos damos cuenta de que estas personas están pasando por una situación compleja y en el caso de la imagen de arriba, la persona está hablando por teléfono con alguien, le está con un dedo hacia arriba y está como diciendo no. ¿Ya? Entonces claramente ahí hay una acción de quizás está reprimiendo a alguien, le está llamando la atención para algo, etc. ¿Ya? Y la imagen de abajo, por lo menos yo la veo, yo la interpreto como que aquí hay un jefe molesto con su equipo que le está llamando la atención respecto de algo que quizás no se hizo bien. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces claramente cuando el jefe está enojado se nota. ¿Ya? Los jefes de la vieja escuela, los que eran los baby boomers, los que tienen, no sé, 55 para arriba, puede ser de alguna forma, son de esa escuela, ¿ya? Alguna forma de que no pueden disimular su molestia y que básicamente cuando tienen un tema con su equipo, traspasan esa molestia al equipo y hay, no sé, una forma de retar o llamar la atención a su equipo, ¿ya? Los líderes más jóvenes han cambiado un poquito eso, ¿ya? Porque entienden que la figura del jefe no puede ser este jefe patrón de fondo que se enoja cada vez que se comete el error, sino que tiene que tener este rol de líder motivador, de inspirador. Porque actualmente el mejor líder, el paradigma del líder es el líder inspiracional, ¿ya? Que se baja en el modelo de que en la medida que el líder tenga la capacidad de inspirar a su equipo, sus equipos, como van a ver al líder como un referente, van a tratar de ser como él y lo van a imitar, ¿ya? Es el paradigma del líder actual, ¿ya? Entonces la foto que estamos viendo es el paradigma del líder viejo, del líder vieja escuela, ¿ya? De que cuando tiene un tema, primero siempre trata de buscar el culpable. ¿Están fijados? O sea, si ustedes han trabajado quizás en alguna empresa, sobre todo en las empresas chicas, en las empresas familiares, cuando hay un error, el esfuerzo se centra en buscar al culpable y no buscar cómo solucionarlo. Me imagino que ustedes han trabajado en alguna empresa con esas características, se habrán dado cuenta de eso. Y se pierde mucho tiempo buscando al culpable en vez de buscar la solución, ¿ya? Entonces, ese jefe que estamos viendo abajo, lo más probable es que sea de esa escuela, de buscar al culpable, de reprender y no de buscar el problema en el fondo para generar la solución. ¿Se fijan? Entonces, obviamente, la expresión facial de los jefes es súper relevante porque finalmente van a condicionar el clima a todo un equipo. Si ustedes han trabajado con un jefe que es malas pulgas, como se dice en Chile, que anda enojado, que no saluda, que da portazo, solamente le estoy indicando variable o comunicación no verbal, elementos de comunicación no verbal, andar enojado, dar portazo, no saludar a nadie, etc. ¿Qué va a implicar en su equipo? Su equipo va a estar estresado, ¿ya? Yo me he dado cuenta de eso cuando de repente el jefe es así, con estas características. El jefe sale a la oficina y todos se ponen nerviosos, y todos se ponen como que están trabajando, entonces obviamente genera una tensión. Y esa tensión lo más probable es que finalmente, como la persona está trabajando tensionada, nerviosa, se equivoque, ¿ya? Entonces hay que ir sacando estos liderazgos, ¿ya? Que a través de su comunicación no verbal terminan estresando a su equipo, ¿ya? Un jefe tiene que saludar, tiene que conversar, tiene que conocer a su equipo, y cuando hay algún error tiene que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Esa es la diferencia entre un líder antiguo y un líder nuevo. Para un líder nuevo, un error es una oportunidad de aprendizaje, donde el colaborador que se equivocó va a tener la opción de aprender qué hizo mal, y obviamente no se va a equivocar nunca más, ¿ya? Son cambios, ¿ya? Y se fijan en lo importante que es la comunicación no verbal, porque una actitud mala que se transmite a través de una comunicación no verbal del jefe va a terminar influyendo en que la moral de su equipo va a estar por el suelo. Entonces, obviamente ahí hay algunos paradigmas que tenemos que ir cambiando respecto incluso a eso, ¿ya? A la postura no verbal, a la postura facial, o cómo los jefes se enfrentan con su actitud corporal a los equipos, que eso es súper importante, ¿ya? También hay algunos elementos que son de la comunicación no verbal que van más allá de de la expresión facial, que son los gestos, y que son comúnmente
eh, compartido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay algunos claros que, por ejemplo, nosotros sabemos que es algo muy gringo, chuta, se me pasó la hoja, y que algo muy gringo, que es ponerse una L en la frente, significa loser, porque gringo, de L de loser, que significa perdedor en inglés. Entonces, realmente yo me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes, cuando uno le gana al otro, hacen eso. ¿Ya? Que quizás yo los más viejos no entendía qué significaba al principio, pero después entendí que significaba eso, así como loser, que le dicen perdedor a la otra persona. ¿Ya? El cruzar los dedos, por ejemplo, también es algo cultural que nosotros cuando es como queremos que algo salga o queremos que algo pase, es como cruzamos los dedos, cruzan los dedos. ¿Ya? Es como algo simbólico. ¿Ya? La figura número 4, que yo no entiendo, si ustedes son más jóvenes. Profesor, yo soy de esa onda. Eso, no sé qué El significa. corazón Entiendo. significa sarangue, te quiero. Cuando queremos decir te quiero, sacamos el corazoncito con los dedos. Es un corazón. Sí, así mismo. Ah, ya. Perfecto. Sí, una vez me lo explicaron en esta misma clase porque entendía que tenía que ver algo con una cultura oriental, creo. No sé. El pop coreano, el K-pop coreano, el pop Perfecto. de Seúl, Corea, cosas así. Y se fijan cómo dos generaciones distintas podemos interpretar un mismo gesto de manera distinta, porque yo no tenía idea de esto, pero para mí, yo veo esto, esa figura así, yo veo que me están chispeando los dedos. ¿Te has fijado cuando hacen así? Como cuando te dicen apúrate, le chispean los dedos. A mí en lo personal me carga porque lo encuentro muy ordinario. Entonces yo veía esta imagen y pensaba que era eso, así como que alguien chispeando los dedos, y para mí chispear los dedos cuando te están apurando. ¿Ya? Y lo encuentro, no, a mí en lo personal me molesta mucho cuando, ya no se ocupa, pero antes se ocupaba. Entonces, claro, ahora ustedes que son de una generación joven lo conocen distinto, significa algo completamente distinto, significa un corazón. ¿Se fijan? Entonces, mismo gesto, distintas generaciones o distintos grupos lo pueden interpretar de manera distinta. ¿Ya? Entonces es importante eso. Por lo mismo yo le decía el tema, por ejemplo, de los besos o del saludo de mano. En muchas culturas eso no se da. ¿Ya? En las culturas orientales no se tocan, en Japón no se tocan. ¿Se han dado cuenta que se saludan como así? El tema de tocarse en otras partes es súper limitado. Acá nosotros nos tocamos mucho. ¿Se fijan? Por lo menos yo con mis amigos, con mi familia, nosotros somos de abrazar. Los latinos somos de abrazar. Si nos vamos a Noruega o a, no sé, pues, a Islandia, estos países nórdicos donde todo es muy frío, van a pensar que somos degenerados, andamos abrazando a todo el mundo porque ya la gente con suerte se dice hola, ¿se fijan? Entonces ahí obviamente tenemos que ir adecuándonos a distintos contextos, ¿ya? Entonces los gestos también significan eso, ¿ya? Los gestos también, obviamente, y también van cambiando a la medida que las tecnologías se han ido insertando. Y el lenguaje corporal, ¿ya? Entonces aquí claramente nosotros siempre estamos muy preocupados de eso, sobre todo cuando vamos a una entrevista laboral, estos típicos tips que hay en internet respecto a cómo debe uno presentarse a una entrevista, hace mucha referencia a eso, ¿ya? Obviamente tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la imagen que está al medio, Barack Obama, esa foto es un fiel reflejo de su personalidad, ¿ya? Porque, bueno, Barack Obama fue el presidente de Estados Unidos, si no mal no me equivoco, durante 3 periodos, por lo tanto estuvo harto tiempo, y de alguna forma, junto con su esposa, logró generar bastante simpatía y empatía con la gente porque tenía un liderazgo distinto a los otros presidentes, ¿ya? Era más cercano, cantaba, bailaba, hablaba de cosas que a la gente le hacía sentido. Entonces era como, la gente lo sentía como un tipo más choro, como se dice en Chile, como más cercano a las personas, ¿ya? Como más relajado, como y cantaba y hacía show, y le gustaba la música, y era bueno para los videos, y subía videos en Instagram. Entonces tenía un tipo de liderazgo distinto. Entonces, esa postura que él tiene en esa imagen que nosotros estamos viendo es un fiel reflejo de cómo es él, ¿ya? Porque no se alcanza a ver bien en esa foto, pero básicamente está echado para atrás con la mano, tiene una pierna cruzada, como súper relajado, ¿ya? Como súper tranquilo, ¿ya? Porque básicamente él es así, ¿ya? Entonces, el lenguaje corporal dice mucho de cómo nosotros somos, ¿ya? Y eso parte de cosas básicas, ¿ya? Si estuviéramos en la sala de clase ahora, le aseguro que los que estarían sentados adelante poniendo atención
son los que están más interesados y los que estarían con una postura así abierta, con los ojos abiertos, sentados en primera fila, escuchándome. Y los que quizás no estarían tan interesados en la clase son los que se sientan atrás y se ponen a ver el celular. Entonces, claramente, ya, por ejemplo, esa disposición en la sala de clases que se da siempre, para mí como profe, me dice inmediatamente cuál es la disposición a aprender que tienen unos y otros. ¿Se fijan? Es súper importante eso. Claramente los que se sientan adelante y ponen atención y sacan el cuaderno son los que están con una actitud abierta a aprender y van a participar de la clase, etc. Y los que se sientan atrás generalmente son los que no quieren que uno les pregunte, no quieren participar en la clase, nada. Desde ahí ya parte un tipo de disposición distinta, ¿ya? Y ahí obviamente viene como nosotros nos sentemos en la mesa, ¿ya? En la silla, perdón, no nos podemos sentar en una mesa. Entonces, aquí hay algunas imágenes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre se ha dicho que nosotros, desde chicos, yo creo que tus papás también le decían, nos tenemos que sentar derechito en la silla, ¿cierto? ¿Ya? Como las personas, por ejemplo, que está en la imagen de la parte izquierda superior, que hay dos mujeres, una carpeta verde, y está perfecta. Tiesa ahí con el cuello erguido, tenso, así como nos han dicho siempre que nos tenemos que sentar. Y la otra persona que está al lado está un poco más relajada, pues si fijan, tiene el hombro un poquito más suelto, tiene la carpeta ahí. Entonces, claramente, el lenguaje corporal dice mucho de nosotros, ¿ya? Una persona insegura, ¿nosotros podemos identificar a una persona que esté insegura? Se las pregunto a ustedes. ¿En qué nos damos cuenta que una persona está insegura, que está nerviosa, que tiene dudas? En su hablar. En todo, po. En todo. De partida va a estar con una disposición corporal prácticamente pidiendo disculpas. ¿Ya? Generalmente las personas que están nerviosas ocupan poco espacio. ¿Ya? Esa es algo súper que uno inconsciente. Una persona insegura, una persona tímida, generalmente, por ejemplo, va a ocupar poco espacio, se va a sentar en una sillita, se va a quedar ahí calladito, no se va a mover nada. En cambio, una persona muy confiada, por ejemplo, aquí como estamos viendo a Obama, se va a sentar ahí, se va a echar en la mesa, se va a sentar con las piernas abiertas, no va a dejar espacio para que nadie más se siente. Típico, no sé, por la micro, ¿te ha pasado eso que se sienten al lado de una persona que es así, con las piernas abiertas y uno tiene que ir así? Esas son personas que claramente tienen un lenguaje corporal donde están expresando que no están ni ahí con el entorno. Básicamente, yo ocupo el espacio que quiero y paso a llevar a los demás, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso pasa, un ejemplo súper común de las micros, que a veces hay personas que ocupan mucho espacio. Y a uno lo dejan ahí o en el metro, lo dejan sentado en la mitad de la silla. ¿Por qué? Su disposición corporal es de una persona egoísta. ¿Qué? Yo ocupo el espacio que quiero y los demás me dan lo mismo. ¿Se fijan? Es súper importante eso, porque la expresión corporal genera energía, genera espacio, obviamente. ¿Ya? Y como les decía, principalmente en una entrevista de trabajo, es donde uno ve, y en mi caso como reclutador y como muchas veces entrevistador de personas, las distintas posturas que las personas tienen y cómo llegan. ¿Ya? Cuando llegan nerviosos, generalmente, como les digo, se sientan casi en la punta de la silla y están súper tensos. ¿Ya? Y cuando llegan, por el otro lado, muy seguros, se sientan relajados, se echan en la silla, etcétera. Entonces ya de ahí definen en el fondo cómo llegan. Y inmediatamente uno tiene la capacidad de definir, ya esta persona viene nerviosa y este está demasiado seguro. Y obviamente eso condiciona posteriormente la entrevista, ¿ya? Una persona nerviosa, lo más probable es que no dé una buena entrevista, ¿ya? Y una persona que está muy segura, que tiene un ego muy grande, lo más probable es que tampoco dé una buena entrevista. ¿Por qué? Porque se da por sobre seguro que ese trabajo es suyo. Entonces también eso se expresa a través de la expresión cultural, de la expresión corporal, perdón, ¿ya? Cuando yo estoy en clase y los tengo aburridos, me doy cuenta, ¿por qué? Porque están todos con la cabeza al lado y la mano sujetando la cabeza. Entonces, yo me doy cuenta cuando la clase está fome porque la mitad del curso está con la cabeza al lado y la mano en la cabeza. Ahora no los puedo ver, así que en este contexto Zoom no tengo la retroalimentación suya de parte de su cuerpo para decirme cómo están, ¿ya? Lo que sí tendría, obviamente, en la clase, ¿ya? Chicos, hagamos un break. Tengo las 12:40, 12:41 ahora. Así que 5 minutos, nos volvemos a conectar a las 12:46 y paso la lista. ¿Ya? Eso, así que break 5 minutos. Profe, Estamos a las 12:46. Ya nos van a dar 5 minutos, weón. Dentista. ¿Está listo? Sí, está servido.
mierda, que me cargan los trabajos sin tesis. Linda, tu micrófono. Perdón.
Ya. Atención, vamos a pasar a la lista. Voy a abrir el libro por mientras para que se vayan conectando nuevamente, ¿ya? Estamos a 5. Ya, atención, voy a pasar lista. Virginia Costa, Presente. gracias. Linda Ábalos, Presente, profe. gracias. Isabel Escobar, Presente, profe. gracias. María José Gutiérrez, Presente, profe. gracias. Cristóbal Inostroza, Presente. gracias. Tiare Jaque, Presente. gracias. Francesca Lascano, Presente, ¿Me profe. escuchó, profe? sí, Cristóbal. ¿Cristóbal? Te dejé presente, están todos presentes hasta ahora. ¿Ya? Sudelia Loyola, Presente, profe. gracias. Andrea Mellado, Presente, profe. gracias. Yanara Millaqueo, Presente, profe. gracias. Dayana Muñoz, Dayana Muñoz, María Olivo, Presente, profe. gracias. Krishna Rojas, ella me dijo que no podía. Leandro Salazar, Presente, profe. gracias. Henry Saldana, Henry Saldana, Scarlett Vera, Presente, profe. gracias. Y Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ok, ya. Dame un segundo y continuamos con la clase. ¿De nuevo? ¿O la otra? No. Ya. Perfecto, vamos a retomar. Entonces nos habíamos quedado en esto, que era en el fondo el lenguaje corporal también como elemento de la comunicación no verbal. Recuerden que hemos visto 3 que son los principales. La expresión facial, que como les decía, que es básicamente donde canalizamos la mayoría de nuestra comunicación no verbal. Los gestos, que ya como veamos algunos gestos con las manos que obviamente tienen cierta interpretación y significan algo cierto dentro de cierta cultura, dentro de cierto grupo. Por lo tanto, los gestos no necesariamente son universales, a diferencia así de a veces el lenguaje corporal o de las expresiones, digamos, porque en cualquier parte del mundo yo creo que nosotros vamos a poder saber cuando una persona nos está mirando con cara enojada, ¿cierto? No obstante, el tema de los gestos cambia un poquito.
¿ya? Hay un factor más cultural que va de interpretación de lo que se quiere simbolizar a través de un cierto gesto, ¿ya? Y lo último era la referencia al lenguaje corporal, que básicamente cómo nosotros nos paramos frente a ciertas situaciones, ¿ya? Y que de alguna forma este lenguaje corporal obviamente da evidencias de finalmente cuál es nuestra actitud, ¿ya? Y que eso obviamente está condicionado por un montón de variables, ¿ya? Lo más probable es que si estamos en un trabajo que no nos gusta y que no nos motiva mucho, nos vamos a levantar con una expresión corporal quizás no de la mejor forma, ¿cierto? Por lo menos a mí me ha pasado cuando yo he estado en algunos lugares en que no estaba muy cómodo, muy motivado, uno despierta y dice, chuta, hay que ir a trabajar. Y ya eso uno lo condiciona el resto del día, entonces quizás uno anda lento, no muy bien. Las personas le preguntan a uno qué le pasa, entonces es importante eso, ¿ya? Cristóbal, tienes tu micrófono activado. Cristóbal tiene un micrófono activado, estamos escuchando. Ya. Entonces, a ver. Voy a silenciar el micrófono. Ya, ahí sí. Ya. Esa es la importancia del lenguaje corporal. Ahora, y otro elemento que es súper importante, está asociado a esto, obviamente, y no me avanza el PPT. Hay otro elemento súper importante, que es cómo nosotros ocupamos los espacios, ¿ya? Es decir, cómo cada persona utiliza el espacio también como una forma de comunicación, ¿ya? Y eso se llama la proxemia. Proxemia, en el fondo, es cómo nosotros utilizamos un espacio, ¿ya? Bueno, ahí abajo hay otra figura que hace referencia al contexto ahora. Los espacios cambiaron a partir de que nos piden que tengamos cierto distanciamiento social entre las personas, ¿ya? Es un tema contextual, obviamente. Pero cuando nosotros nos referimos a la proxemia, nos referimos, por ejemplo, a cómo nosotros ocupamos un cierto espacio, ¿ya? Y cómo nosotros disponemos de ese espacio también para ser parte de los elementos comunicativos que utilizamos como recurso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El uso del espacio que nosotros utilicemos también pasa a ser un elemento comunicativo, ¿ya? Y un elemento que da cierta información de cómo nosotros estamos comportándonos respecto al contexto en el cual nos estemos desenvolviendo en ese momento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la proxemia hablamos de ocupar espacio, de cómo nosotros ocupamos espacio, ¿ya? Y creo que ya se lo había comentado, pero también depende mucho de nuestros rasgos de personalidad, cómo nosotros utilicemos el espacio, ¿ya? De por sí, una persona más retraída, una persona más tímida, va a utilizar espacios más reducidos, ¿ya? Porque en general esta persona no va a querer ser el centro de atención, por lo tanto, en una situación social, en una reunión, etcétera, siempre se va a tratar de ubicar espacios donde no sea visible, como son estas personas que tratan de pasar desapercibidas entre la masa, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No obstante, hay otras personas que sí les gusta ser el centro de atención. ¿Han escuchado el centro como esta persona florero de mesa? Bueno, igual es antiguo, yo soy antiguo, por eso recurro a esos verbos, pero generalmente hay personas que le dicen eso, porque generalmente les gusta ser el centro de atención como un florero de mesa de centro, que en el fondo está al medio y todos lo ven. Entonces hay personas que les gusta hacer lo mismo. Más que gustarles son aspectos de la personalidad, de comportamiento que tienen ciertas personas, ¿ya? Que algunos tienden a ser más introvertidos y otros tienden a ser más extrovertidos, ¿ya? Entonces, en esa lógica, nosotros también tenemos una predisposición a cómo ocupamos el espacio, ¿ya? Entonces, obviamente una persona que tienda a querer ser el centro de atención, querer ser el líder de ese grupo, querer ser la persona que comunica, obviamente va a ocupar un espacio de una forma mayor, ¿ya? Como les decía el mismo ejemplo, las personas que a veces se sientan y ocupan mucho espacio, ¿ya? También estas personas ocupan espacio en términos espaciales, pero también en términos de energía. Como yo les decía, yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado eso, que cuando hay una persona en un contexto laboral, familiar, etcétera, que
que no es bien recibido o que tiene una carga negativa se nota. Y cuando llega, como que el mismo ambiente se pone tenso o le baja la energía. ¿Le ha pasado eso? Yo estoy seguro que sí les ha pasado, ¿ya? O todo lo contrario, hay personas que llegan y alegran los ambientes, ¿ya? Como que el ambiente se pone live, se pone más buena onda, por decirlo de alguna forma, y tiene que ver con eso. Tiene que ver precisamente con eso, con cómo la persona ocupa el espacio y cómo transfieren su energía personal a ese espacio donde están las demás personas, ¿ya? Que puede ser bueno o que puede ser malo, ¿ya? Entonces, en esta lógica, nosotros generalmente nos vamos a mover en un continuo entre personas que van a hacer un uso del espacio y que lo van a utilizar como parte de sus recursos para poder comunicar, ¿ya? Y que van a lograr captar la atención también de las demás personas, y van a haber otras personas que quizás van a hacer un uso del espacio más limitado, pues, básicamente para cumplir su rol de no destacar, de no liderar y ser un poco parte de la masa, ¿ya? Entonces, generalmente ahí en los usos de los espacios es cuando uno puede identificar precisamente a personas que quizás son un poco más liderazgo y personas que son un poco más operativos, ¿ya? Les comento, por ejemplo, desde mi experiencia en recursos humanos, hay una técnica para seleccionar personas que se llama Assessment Center, que consiste precisamente en no entrevistar a la persona, sino que, por ejemplo, tú tienes 4 candidatos, 4 personas que están postulando un cargo, y lo que se hace es, por ejemplo, entregarle un rompecabezas. Y lo que se les dice es, hagan el rompecabezas entre los 4. Y uno se retira. Y básicamente uno como reclutador o como evaluador lo que hace es precisamente evaluar distintas características que tienen los candidatos, y una de esas es precisamente cómo ocupan el espacio, ¿ya? Porque básicamente lo que estamos haciendo en ese proceso es dejarle una tarea para que los 4 la hagan, sin darle ninguna instrucción más. Por lo tanto son los candidatos los que tienen que dividirse el trabajo, etcétera. Entonces ahí inmediatamente empiezan a aparecer los liderazgos y los operativos. Los líderes son los que van a decir, los que van a tomar la iniciativa y van a decir que lo que tienen que hacer los demás, y los operativos van a estar más en la línea de recibir instrucciones, ¿ya? Porque es natural, hay gente que tiene más, o le hace más fácil dirigir, y otra gente que quizás le hace más fácil trabajar bajo instrucciones, y eso es normal, no es ni bueno ni malo. Entonces, se utilizan este tipo de pruebas, como yo les digo, cuando hacemos selección de personal, precisamente porque a través del uso del espacio, a través de la comunicación no verbal, nosotros identificamos algunas características de los candidatos. Por ejemplo, como les digo, el liderazgo, ¿ya? Una persona que tiene un liderazgo innato claramente va a hacer un uso del espacio mucho mayor, va a tomar la iniciativa, va a dar los lineamientos, ¿se fijan? Entonces, en esa línea es súper importante eso, digamos. Cómo nosotros hacemos una utilización del espacio, que al igual que la comunicación, en general la comunicación no verbal a veces es muy inconsciente, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de cómo utilizamos los espacios, ¿ya? Y cómo también lo utilizamos como parte de un recurso para comunicar. Entonces, en ese sentido, la proxemia se encarga de eso, en el fondo, de analizar cómo las personas utilizan los espacios como un recurso comunicativo más, ¿ya? Y qué tanto ocupan esos espacios las personas. Ahora, también, más allá de nuestros gestos, de nuestra expresión, hay un tipo de comunicación no verbal que nace desde los sonidos, pero que es no verbal precisamente porque no ocupa el lenguaje, no utiliza palabras, ¿ya? Sino que básicamente son características sonoras, por decirlo de alguna forma, de cómo nosotros nos expresamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, no solamente estamos hablando de los elementos que no implican sonido, sino que también hay una parte de la comunicación no verbal que implica sonidos, pero que no ocupa lenguaje. ¿Se fijan? Por eso es no verbal. No hay un lenguaje, no hay palabras, no hay significados, no hay símbolos, sino que en el fondo son características como las que nosotros vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿ya? Uno, el volumen de la voz. Y esa debe ser, obviamente, una de las características más importantes de la comunicación no verbal. Más allá del mensaje, más allá de la que la persona nos esté transmitiendo, el mensaje, el volumen de la voz claramente no es un adicional como comunicación no verbal, ¿ya? Obviamente una persona que está molesta por un tema inconsciente, por un tema de naturaleza del ser humano, va a levantar la voz, ¿ya? Entonces claramente cuando nosotros escuchamos a alguien gritando decimos, está enojado, ¿cierto? Porque claramente una persona que está molesta por un tema inconsciente tiende a levantar la voz, ¿ya? Entonces el volumen de la voz también puede ser un elemento de la comunicación no verbal porque nos va a permitir caracterizar el estado emocional de la persona, ¿ya?
Si una persona está nerviosa, si una persona le tirita la palabra, se han dado cuenta que las personas que están nerviosas generalmente como que le tirita la palabra, eh, nos vamos a dar cuenta a través de esa comunicación no verbal que la persona está nerviosa. ¿Fija? Entonces, son características que no a través de palabras, no a través de mensajes claros, nos dan luces de cómo la persona está en ese momento. La entonación, ¿ya? La entonación obviamente hace referencia a cómo nosotros articulamos las palabras, ¿ya? Eso hace referencia, por ejemplo, acá mismo en Chile, le aseguro que en el norte, en el centro y en el sur, las entonaciones son distintas, ¿ya? Yo no conozco tanto el norte, pero en el sur la gente habla distinto, sobre todo, no sé, en Chiloé o más para el sur, la gente habla como cantadito. Entonces a veces cuesta un poco seguirle porque hablan como rápido y hablan como cantadito. Entonces a veces uno como es de Santiago, le pregunta a alguien algo, una persona del sur, cómo llegó a tal parte, y la verdad es que a veces uno no le entiende nada. ¿Por qué? Porque tienen una entonación distinta. Entre ellos se entienden, porque han hablado siempre de la misma forma, ¿ya? En cambio en el norte me ha tocado que a veces la gente habla un poco más lento, como súper lenta, como más relajada, y la entonación es muy distinta. Entonces la entonación también tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Nosotros hablamos muy distinto que los argentinos, ¿se fijan? Nosotros hablamos despacito, como que muy calladitos. Los argentinos ahí hablan fuerte y todo, se gritan y tienen modismo, ¿se fijan? Entonces, obviamente la entonación depende mucho también de la cultura, ¿ya? Las pausas al hablar. Y esta es una característica de un buen orador. Como les digo, aquí no estamos refiriendo a los mensajes, a las palabras, sino que en el fondo estamos haciendo referencia a elementos que son complementarios al lenguaje, ¿ya? Entonces, un buen orador se caracteriza porque efectivamente hace pausas al hablar, ¿ya? Las pausas al hablar hacen referencia precisamente a cerrar un tema y pasar a otro, ¿ya? Esa es generalmente la función que tienen las pausas, ¿ya? Dar un tiempo entre un tema y otro, o quizá entre el mismo tema pero con distintas informaciones, ¿ya? Una persona que es un mal orador es la persona que habla de corrido, ¿ya? Y que no marca los temas, y que no marca las pausas, y que uno no le entiende nada porque entregó un montón de información y no tuvimos la capacidad de entender cuando dejó de hablar de una cosa y empezó a hablar de otra. Entonces lo más probable es que una persona que no utilice pausas al hablar y que sea una persona que hable de continuo, que generalmente son las personas que hablan rápido, cuando termine de hablar, su público, sus receptores no van a haber entendido nada. Entonces, las pausas son súper importantes porque, como les digo, las pausas como herramienta no verbal precisamente nos sirven para poder cerrar un tema y pasar al otro. Entonces, si yo termino un tema, hago una pausa de unos ciertos segundos y después retomo otro tema, claramente la percepción de las personas que nos están escuchando va a quedar claro que estamos cerrando un tema y estamos pasando al siguiente, ¿ya? Las muletillas, que es algo que todos tenemos y que es súper difícil de poder lidiar, ¿ya? Que en el fondo son estas frases que uno repite constantemente, que muchas veces son inconscientes, y que las ocupamos de manera repetitiva, pero que finalmente terminan alterando el mensaje, ¿ya? Por ejemplo, a mí, no sé si se han dado cuenta, tengo una muletilla que es como, ya chicos, y varias veces en varios cursos me han dicho, profe, somos puras mujeres. Entonces, claro, yo no debería decir eso porque se puede malinterpretar. Entonces las muletillas son esas cosas, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, los maestros de las muletillas son los futbolistas. Porque no sé si se han dado cuenta cuando los entrevistan a 10 futbolistas distintos y todos dicen lo mismo, ¿ya? No, ahí fue un trabajo duro durante la semana, no sé. Entonces, al final todos terminan repitiendo las mismas frases y nosotros tenemos muchas muletillas también. Y bueno, entonces... Y eso es un tema que tenemos que ir controlando, ¿ya? A mí me pasa, por lo general, cuando una persona tiene muchas muletillas o tiene una muletilla muy cargada, me desconcentra. Entonces me empiezo a preocupar más de la muletilla que lo que la persona está transmitiendo. Entonces obviamente yo termino un poco contaminado con la información porque una persona que tiene muchas muletillas, como digo, me desconcentro un poco. Entonces las muletillas tienen ese vicio, ¿ya? Algo inconsciente que nosotros tenemos súper incorporado en nuestro lenguaje, pero son cosas que no deberíamos decir, ¿ya? Porque finalmente tienden a generar una situación que no esperamos, ¿ya? Y lo otro son, bueno, la risa, el llanto, que son básicamente más que sonidos, son emociones. Y a veces cuesta
poder controlarla. Yo estoy seguro que a ustedes, como a mí me ha pasado muchas veces, que estando en situaciones formales o serias o complejas, a donde le dan ganas de reírse y no lo puede evitar, ¿ya? Es complejo eso. Hay personas que lo pueden hacer, ¿ya? Hay otras personas que no lo pueden hacer. A mí me cuesta mucho, ¿ya? Otras personas que son fácil de llanto, como se dice, que son emocionables y frente a cualquier situación se ponen a llorar, ¿ya? Ahora, eso es súper difícil de controlar, porque yo creo que las emociones eh, son difíciles de poder controlar. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, hace harto tiempo, hace como 20 años, salió un libro que se llamaba La inteligencia emocional. No sé si ustedes lo conocen. Lo escribió Daniel Goleman. Y que en su momento fue boom, bestseller, y fue el libro más leído. Y muchas empresas lo pusieron en práctica. Generalmente en el área de recursos humanos empezaron a implementar el tema de la inteligencia emocional, que básicamente hacía referencia a eso, a ser inteligente emocionalmente, ¿ya? ¿Conocen este concepto de la inteligencia emocional? ¿Lo han escuchado? ¿Leyeron el libro? ¿Conocen algo? ¿Ustedes? Yo lo he escuchado, profe, pero no sé ¿No tenéis claro qué cómo es? el significado. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien leyó el libro, por ejemplo? Profe, yo no leí el libro, pero sí lo he escuchado. Ya, pero ¿saben más o menos de qué se trata? Al menos yo no, profe. Ya. La inteligencia emocional habla precisamente de eso, de ser inteligente emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Una persona es inteligente cuando es racional, ¿cierto? Lo racional es lo opuesto a lo emocional. O sea, una persona pensante, o sea, lo racional es distinto a lo emocional. Entonces siempre nosotros nos movemos en ese paradigma entre lo racional y lo emocional, ¿cierto? Generalmente nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, no sé, pues, laboral, formal, de plata, obviamente somos racionales. Pero si tomamos una decisión sentimental, por ejemplo, elegir pareja, no, pues somos más emocionales, ¿cierto? Entonces, siempre nos estamos moviendo en ese continuo entre ser racional y ser emocional. Entonces, obviamente, nuestra inteligencia, nuestra racionalidad, nosotros la podemos controlar y la podemos entrenar, ¿ya? La emocionalidad, se supone que no. Entonces, ¿qué planteaba la inteligencia emocional? Que sí se podían controlar las emociones. Entonces, por eso se hablaba de la inteligencia emocional, porque una persona podía ser inteligente emocionalmente en la medida que controlara sus emociones. Entonces, por ejemplo, si la persona estaba triste, tenía pena y tenía ganas de llorar, era emocionalmente inteligente si podía controlar ese llanto. ¿Ya? Yo particularmente, bueno, yo no soy psicólogo, soy sociólogo de formación, pero para mí eso es imposible. O sea, yo nunca creí en el paradigma de la inteligencia emocional, porque no creo que las emociones se puedan controlar. Es súper difícil, porque la emocionalidad no es racional, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué planteaba este paradigma? Que la emocionalidad podía ser racional. ¿Y por qué de alguna forma fue saliendo y ya no se ocupa? Porque quedó en evidencia que efectivamente no se podía controlar las emociones. Y yo estoy seguro, nosotros no podemos controlar las emociones. Si estás en una situación compleja y te dan una mala noticia, ¿te podéis controlar? No, po, ¿ya? O si te dan una noticia buena, ¿te puedes controlar, evitar estar con la sonrisa en la cara, por ejemplo? No, pues, ¿se fijan? Entonces, en lo particular, yo creo que ese paradigma de la inteligencia emocional no es. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo en lo particular creo que las emociones no se pueden controlar, ¿ya? No se pueden manipular, ¿no? O quizás hay algunas personas que lo pueden hacer, pero deben ser las menos. Yo creo que en general las emociones como la risa y el llanto no se pueden controlar. Por lo tanto, obviamente pasan a ser parte de una comunicación no verbal, ¿ya? Y obviamente entendemos que si una persona se pone a llorar, no está bien, ¿ya? O sea, hay un tema en el fondo con las emociones. La velocidad del habla, generalmente a nosotros, a los chilenos, nos dicen que hablamos muy rápido, ¿ya? Yo creo que es un tema que hemos ido manejando. Yo creo que en general estamos hablando mejor de lo que hablábamos antes, o sea, hace 15, 20 años atrás. Yo creo que el mismo tema de la tecnología, las redes sociales, de alguna forma nos ha hecho hablar mejor. Estamos hablando mucho mejor, pero generalmente nosotros los chilenos hablamos súper rápido. Entonces nos comparamos, por ejemplo, con otros países vecinos, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, son súper lentos, son súper pausados. Y pucha, que hablan bien. Entonces yo cuando escucho hablar gente de Perú y Bolivia le entiendo todo. Porque aparte hablan bonito, ocupan bien, bien bonitas las palabras. Entonces yo creo que en términos de comunicación verbal ellos son unos maestros, nos llevan harta ventaja a nosotros, ¿ya? Nosotros acá tenemos dos cosas. Uno, hablamos rápido. Dos, tenemos muchas distorsiones del lenguaje, muchas muletillas.
mucho paralenguaje. Entonces, un extranjero que nos escucha hablar seguramente no va a entender la mitad de lo que nosotros estamos hablando, precisamente por eso, ¿ya? Por un tema de velocidad del habla y por un tema también de muletilla. Ahora, la velocidad obviamente tiene que ir en función de los tiempos también. Si yo tengo poco tiempo para decir algo, voy a hablar mucho más extenso. Si yo tengo harto tiempo, obviamente voy a hablar un poco más lento, ¿ya? Pero también esto hace referencia a las entonaciones que nosotros le damos a ciertos temas, ¿ya? Y tiene que ver con el segundo punto ahí, precisamente, que es la entonación. La velocidad y la entonación son fundamentales, ¿ya? Un buen orador, una persona que se expresa muy bien oralmente. No sé si han visto estas conferencias TED, de donde hay una persona que generalmente está hablando de un tema de tecnología, se para adelante y está hablando 20 minutos y están todos pegados escuchándolo. Esas personas manejan precisamente estas dos variables de la comunicación no verbal muy bien. Perdón, que es la comunicación y la entonación, ¿ya? La entonación es súper importante cuando nosotros queremos destacar algo, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros escribimos algo en un texto, por ejemplo, y queremos destacarlo, lo colocamos con letras negras, ¿cierto? Para que quede destacado. Entonces, cuando hablamos es lo mismo. Si yo quiero que las personas se queden con una idea más que otra, voy a hablar más fuerte de esa idea, voy a hablar más fuerte de ese concepto, ¿ya? Entonces, no sé, un político que quiere asociar su imagen, por ejemplo, con el de, no sé, justicia social, cada vez que diga justicia social lo va a decir fuerte, cosa que las personas se vayan quedando con eso. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros le ponemos más atención a lo que suena más fuerte, son condiciones naturales de nuestra percepción como seres humanos. Entonces, en la medida que nos repitan un mensaje con un volumen distinto más fuerte, esa palabra nos va a ir quedando, y nuestro inconsciente lo va a ir guardando, ¿ya? Entonces, la entonación y la velocidad precisamente son características fundamentales de un buen orador, ¿ya? Porque van marcando los temas, van cerrando los temas, ¿ya? Cerramos esto, pasamos al siguiente tema, y a la vez el volumen, porque cuando hablamos de entonación hablamos del volumen, le va dando importancia a los temas más relevantes, que son los temas menos relevantes para tener una entonación más baja, ¿ya? Porque como le digo, el objetivo del orador cuando ocupo estas variables es que a las personas les quede cierta información grabada en su cabeza. Entonces, al repetirlo y al decirlo con un volumen fuerte, ¿ya? Y quizá en una velocidad más o menos lenta, ¿qué va a pasar? Las personas se van a ir recordando de esa palabra, de ese lenguaje, ¿ya? Entonces, básicamente, estas características que ustedes están viendo acá son las características que debe tener un buen orador, ¿ya? Manejar un buen volumen de la voz, ¿ya? Eso se puede entrenar, porque el volumen de la voz, no todos nacemos con los mismos volúmenes. No, hay gente que habla súper fuerte y otra gente que habla súper despacio, pero podemos irlos entrenando, ¿ya? No es que nazcamos con ese tipo de bueno, vamos a hacer nada, igual se pueden ir entrenando, ¿ya? La entonación, como digo, darle énfasis a ciertos temas que son los más relevantes, ¿ya? Las pausas al hablar para cerrar un tema y pasar a otro, para que quede claro eso en el fondo cuando estamos dando una información digamos hablada, ¿ya? Porque si decimos todo juntos no vamos a entender nada, como les decía, ¿ya? Evitar las muletillas pueden inducir a confusión por parte de la persona que está recibiendo el mensaje, ¿ya? Los sonidos, la risa, el llanto, que son expresión clara de nuestras emociones y como digo, yo creo que son muy difíciles de poder controlar. La velocidad del habla, una persona que habla rápido no le vamos a entender. Entonces la velocidad del habla tiene que obviamente estar adecuada a un contexto, ¿ya? Yo en general hablo súper rápido cuando estoy en mi vida cotidiana, pero ahora estoy hablando mucho más lento de lo que yo hablo de normal, precisamente para que ustedes me puedan entender, ¿ya? Y lo último son los símbolos, ¿ya? Que son los signos en general. Ahora, como ustedes están viendo ahí, hay ciertos símbolos, por ejemplo, en este caso de tránsito que todos conocemos, ¿ya? El no estacionar, que si la luz está en rojo no podemos pasar, o un signo para, tenemos que parar el vehículo, ¿ya? Y lo mismo que veían, por ejemplo, con los símbolos de las manos, que finalmente cuando hablamos de símbolos, generalmente hablamos de algo que representa algo en cierto contexto, en cierto grupo, porque los símbolos, como yo le he dicho, puede variar de una cultura a otra, ¿ya? Bueno, en general los símbolos del tránsito como están ahí son universales. Nosotros al país que vamos, los signos van a ser iguales, porque ahí de alguna forma se piensa en eso, ¿ya? O sea, cualquier persona que venga a mi país tiene que entender que un signo rojo hexagonal es un signo par. Entonces, yo voy a Japón, yo voy a China, voy a, no sé, Tombuctú, y en todas partes
el signo pare va a ser el mismo, por lo tanto yo lo voy a tener la capacidad de interpretar que son un pare. Aunque el idioma sea distinto y yo no lo entienda, voy a interpretar que es un signo pare. ¿Se fijan? Esos son los símbolos, que son significados que nosotros le atribuimos a ciertas imágenes, a ciertos códigos, etc. ¿Ya? Eso, en general, con referencia a la comunicación no verbal. ¿Ya? Si se fijan, hoy día vimos varios temas. ¿Ya? Por una parte, vimos el tema de los gestos, de la expresión facial. ¿Ya? Vimos el tema de los símbolos. Vimos el tema de la expresión corporal, que también comunica. Si nuestro cuerpo también comunica, aunque no estemos diciendo nada, nuestro cuerpo puede estar diciendo muchas cosas a la otra persona que está conversando con nosotros. ¿Ya? Y este tema fundamental que también hace referencia a las herramientas que no necesariamente implican lenguaje, pero que sí nosotros las utilizamos y que principalmente deben ser las características que debe tener un buen orador, ¿ya? Y que ustedes son, como digo, aquí, si estuviéramos en la sala, en el aula, esta clase sería muy distinta porque obviamente estaríamos trabajando con ejercicios precisamente enfocados en esto, dado el contexto lo tenemos que hacer un poco más teórico, pero como les digo, son cosas que tenemos que ir trabajando, ¿ya? Las habilidades comunicacionales, acá lo vamos a ver como una pincelada teórica, pero son temas que se van aprendiendo en el día a día, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, la impostación de la voz, la entonación, el volumen, las pausas, son cosas que ustedes tienen que ir trabajando, ¿ya? Su primera gran prueba donde lo van a tener que aplicar, yo creo que va a ser cuando ustedes rindan su examen de título, ¿ya? Que esto ustedes están en tercero, debiese ser el próximo año, en un año más. Y ahí, en ese examen de título, ustedes precisamente van a poner en práctica todo lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Porque parte importante de la evaluación de ese examen de título es precisamente, obviamente, el contenido, que lo que ustedes, la información esté entregando esté correcta, pero la presentación que ustedes hacen, porque es una presentación oral que ustedes tienen que hacer, está siendo evaluada también. Entonces, ojo, todas estas características que nosotros estamos viendo, por ejemplo, el tema de la entonación, los volúmenes, las pausas, son temas que ustedes tienen que recordar y tener presente cuando rindan su examen de título, ¿ya? Porque va a depender de eso su evaluación. Ustedes pueden tener una excelente PPT, o quizás le hicieron empresa y le pusieron imágenes, los contenidos estaban súper buenos, el tema que abordaron excelente. Pero si hacen una presentación donde no dejan nada claro, les va a ir mal, ¿se fijan? Entonces, no es solo lo técnico, ¿ya? No es solo la forma, no es solo el mensaje, sino que también son ustedes que tienen que ir trabajando en estos puntos que nosotros estamos viendo ahora en clase. Entonces lo importante es que estos temas que yo les vi, principalmente la última lámina, son temas que ustedes lo guarden y empiecen a trabajar. Cuando tengan que hacer, por ejemplo, una presentación en grupo, ensayen, entrenen el volumen, la impostación, las diferencias de los tonos, cuánto tiempo me demoro en algo, quizás estoy hablando muy rápido, grábense, abren frente al espejo, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos en área administrativa, chiquillos, comunicamos mucho, nuestra labor es comunicar, ¿ya? Porque nosotros como somos un área de servicio, comunicamos a toda la organización, le prestamos servicio administrativo a toda la organización, ¿ya? Entonces quizás en nuestras áreas no comuniquen tanto, es decir, quizás los contadores por lo general están trabajando todo el día, no hablan con nadie, están con los audífonos ahí ingresando información al sistema. Entonces, por ejemplo, ellos son un área que no comunican tanto, pero nosotros sí comunicamos, ¿ya? Y sobre todo cuando ustedes lleguen a ser jefe y tengan personas a cargo, la comunicación es clave. Entonces, todo esto que estamos viendo ahora en el fondo son temas que ustedes van a tener que ir desarrollando en la medida que vayan adquiriendo experiencia laboral, ¿ya? Aquí les damos los lineamientos. Decimos, ojo, fíjense en esto, pero que lo pongan en la práctica, eso lleva tiempo y obviamente en la medida que ustedes vayan avanzando en su desarrollo laboral tienen que ir implementando esto, ¿ya? Pero como les digo, tomen esto y empiecen a ponerlo en práctica desde ya, desde sus evaluaciones que van teniendo, porque su primera gran prueba, como les digo, va a ser en un año más cuando ustedes estén rindiendo su examen de título. Como ya les dije, más allá de lo técnico, de lo que ustedes estén presentando, de lo que ustedes estén en la PPT, parte importante de la evaluación es como ustedes lo presenten. Entonces, como les digo, pueden tener una información muy buena, con datos, gráficos, no sé, muy buena presentación, pero si el momento de ustedes oralmente presentar los datos no queda claro, no van a tener buena evaluación, ¿ya? Entonces, esto es importante, esto es súper importante, ¿ya? Porque nosotros podemos ser muy capaces técnicamente, pero también tenemos que saber comunicarnos, ¿ya? Y como les digo, la competencia comunicacional es clave. En cualquier cargo de mando medio hacia arriba, se evalúa que efectivamente la persona tenga competencias comunicacionales. Entonces, la invitación es desde ya empezar a poner en práctica estas buenas prácticas, valga la redundancia que le estoy dando, en todas sus evaluaciones que tengan que ver con donde tengan que hacer presentaciones, ¿ya? Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Si no hay más consultas, dudas, dejamos la clase hasta acá.
Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, ¿dejamos la clase a las 2:30 o me confirman? ¿Cómo lo hacemos? Linda. Profe, yo de mi parte sí, lo ideal sería, yo no sé si están de acuerdo mis compañeros, pero de mi parte sí yo estoy de Ya, hagamos lo siguiente. Yo igual tengo que... Profe, disculpe, ¿Sí? ¿es de las 2:30 hasta qué hora? Hasta hasta las 2:30. Nos corremos toda una hora. Hasta las 2:30. Sí. Ya, profe. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a hablar con su jefa de carrera, porque igual depende de ella. Al final ella es la que define. Si me dice que sí, les voy a mandar un correo a todos, indicándole que hay un cambio de hora y que para formalizarlo en el fondo, dado que estamos en esta asignatura, cuando se hace algún cambio tiene que formalizarse. Y esa formalización siempre a través de un correo. Entonces, voy a hablar con su jefa. Si me da el ok, yo les voy a mandar un correo electrónico a todos indicando que a partir de la próxima clase se inicia a las 12:30. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Y como les dije, las notas van a estar mañana en su intranet. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias.